No, ya Sí, ni se antoja. el queso es vida, ¿cómo crees? O sea, sí está Ujú. rudo que lo dejes. Y no, yo era fanática de eso, no sabes. Sí, Ujú. eso fue lo que más me costó trabajo dejar. Sí, no, no, Pero yo no bien, podría. estoy contenta. Definitivamente no podría dejarla, ese tipo de comida. Es que estaba. Hola Claudia, ¿cómo te va? Olin, ¿qué tal? Rosy, Sara, es que estamos platicando del paso de la comida omnívora a la comida vegana y es como un paso radical. Entonces, nos contaba Elba que hoy comió, en este caso, comió hamburguesas de lentejas y le digo que ¿cómo es eso posible? O sea, ¿cómo puede existir? Si no se le antojan unos huevitos así a la mexicana los domingos cuando desayuna, ¿no? Pero Sí, no no, podría. No, no podrías con todavía eso. no. No, No, es difícil, ¿no? Es no. súper difícil. Tendrá, Amo la carne. No. sí. Tendrás que darnos una especie de recetario, Elba, de cómo hacerlo, cómo. Claro, claro, los invito a que prueben lo que preparo con mucho gusto Ujú, y bueno, pues sí, yo sé que es difícil porque yo también crecí siendo omnívora, ¿no? ujú, Yo sé que es difícil, pero ujú, a mí lo que me hizo dar así como ya tomar esa decisión es cuando ya tuve conocimiento de algunas situaciones, ¿no? De todo lo que hay detrás de la industria de la carne, de atrás de la industria de los ujú, lácteos. Y, y bueno, sí, para ser honesta, a mí fue lo que ujú, me hizo tomar esa decisión así ya ujú, de decidir, es ujú. la parte de la conciencia. La conciencia es una cuestión como más ética, ¿no? Claro. Entonces yo ya Ujú, cuando me resistía, yo ya tenía el conocimiento de algunas cosas y yo dije, no puedo hacer como que no sé, no puedo hacer ujú. como que no sé. Y bueno, además tuve la desfortuna, desgracia de ver algunos videos, entonces dije, yo ya no puedo con esto, entonces ya fue fácil, para mí fue fácil. Uh -huh. Lo dejaste. Sí, Sí, sí. sí, sí, hay uno que se llama Los Muros de Cristal que produce Paul McCartney. Ah, No sí, sé de si lo has Paul visto. McCartney, sí, no, Híjole, no, no, ni no pude avanzar. Sí de hecho se llama Si las paredes fueran de las cristal. paredes fueron de cristal, exactamente. Ajá. Y bueno, ese tipo Mm, de cosas, ¿no? Es como que cuando uno dice, investigas más y más y bueno, te das cuenta que vivimos realmente engañados y que yo no puedo darle ujú. eh, preferencia a mi gusto que a cosas más trascendentes, ¿no? Entonces, bueno, fue fácil, en Fue ese todo sentido un ya fue fácil. proceso. Sí, fue un Ujú. proceso, ya cuando dije ya, de aquí para adelante ya, y ya. Ya con eso fue. Muy bien, perfecto. Pues hoy no vamos a estar muy veganos porque la película que vimos hoy, pues es todo menos vegana, ¿no? O vegetariana. Es una película bastante compleja. Y bueno, hoy también nos acompaña Rosy Campos y también está Sara. Ya llegó Gabriela, te La estábamos Rosita. esperando. Y ya aquí, ya estamos todo el club completo, ¿no? Ya todos estamos. Nos falta Graciela, ¿no? Correcto. Súper Ahorita bien, llega, sí, ahorita llega. Valentela. Muy bien, bueno, la película que dejamos de tarea, esta de Apocalipsis, pues sí es una película pues que tiene elementos bastante complejos. Si la vieron y la pudieron, en este caso, checar en el link que les mandé, bueno, pues es una película, pues tiene su duración, dura un ratito, ¿no? Dura casi 3 horas la película, o creo un poquito más. Tiene un montón de elementos simbólicos, no es muy al contrario de lo que podamos pensar, no es una película de guerra, ahorita vamos a ver como tal, y dio pie a muchísimos más elementos, y se conecta con la película que vimos la semana pasada con el Ciudadano Kane. No sé si alguien haya encontrado la relación que hay entre esta película, esta de Apocalipsis, ¿no? Y el Ciudadano Kane. Entonces, bueno, vamos a comenzar y aquí tenemos nuestra primera imagen. Entonces, obviamente esta película es toda una épica, es una de las películas más importantes de la historia, está considerada como un monumento de la memoria histórica de los
Estados Unidos. O sea, es una película que ya está en la Biblioteca del Congreso como puesta, ¿no? Ahí en un rango de documento histórico. Entonces, no todas las películas llegan. Entonces, esta es una película de 1979 y el guión de esta película está basado en un libro del siglo XIX, y a ver si alguien aquí ya le da un poco la pista de la clase anterior, en este libro, ¿no? En el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Entonces, ¿alguien ya encontró la relación ahí entre Ciudadano Kane y Apocalipsis Now con este libro? ¿Todavía no le dan? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto la semana pasada? ¿No? Bueno, la relación es simple. Ujú. Orson Welles, cuando filma El Ciudadano Kane, antes de filmar El Ciudadano Kane, iba a filmar esta película, iba a filmar la del Corazón de las Tinieblas, este libro de Joseph Conrad. Entonces, el libro se trata de un viaje, de un viaje que hace ahí ya llegó Graciela aquí, ajá, de un viaje que hace un marinero, o en este caso, que sirve a la marina mercante inglesa y holandesa, y que viaja al Congo, a las profundidades del Congo, para buscar a uno de a un marinero, a un jefe que se ha perdido y que ya no saben que entra, ¿no? Entonces, esta película la iba a filmar, en este caso, es Orson Welles, pero obviamente no puede con el guión, lo deja a un lado, y entonces es cuando filma El Ciudadano Kane, ¿no? Porque se le hacía demasiado complicado filmar esta épica. Y entonces, obviamente, al filmar esta película, que la hace este director Francis Ford Coppola, vamos a encontrar que hace una película que casi le cuesta la vida a él, ¿no? Francis Ford Coppola, al hacer esta película, casi muere. Es una película que le costó casi $30 millones y que recaudó casi $150 millones. Entonces, pero era tan difícil filmarla que ya, de hecho, el término apocalipsis se lo daban a la misma película, ¿no? Que era una película un tanto apocalíptica en sí mismo. Entonces, obviamente, esta película, como referencia, pues sí, tiene esta parte que liga con Orson Welles, con El Ciudadano Kane, pero también lo liga con otra. ¿Se acuerdan cuál es el leitmotiv de la película del Ciudadano Kane? De esta palabra que están buscando, la de Roswell, ¿no? Que están buscando quién es Roswell para el Ciudadano Kane cuando muere. Y entonces, son sus últimas palabras. Y acá, en esta parte, acá, si ya vieron la película, se dan cuenta que las últimas palabras de este militar que enloquece son estas palabras de el horror, ¿no? Y entonces es muy curioso porque se liga con que está buscando, porque el mismo personaje, ahorita vamos a desentender la película, el mismo personaje, toda la historia de la película se va a basar en esas dos palabras, ¿no? En el horror, el horror. Y en el corazón de las tinieblas de Conrad lo pone también. Y en el Ciudadano Kane es Roswell. Entonces tenemos que el juego de palabras son el leitmotiv, son con lo que juegan, buscar qué significan esas palabras, qué hay atrás de ellas, ¿no? Entonces eso es lo más interesante, es la guía, en este caso lingüística, que tenemos. Entonces, solamente, si vieron la película, les voy a poner un pequeño fragmento de una pieza que viene ahí, que es increíblemente emotiva, ¿no? Y si no la han visto, pues esperen lo que van a escuchar cuando la vean. Entonces les voy a compartir 20 segundos de esta maravillosa pieza. A ver si la pueden ver aquí. Dejen compartirlas aquí. Aquí está. Muy bien.
Muy bien. ¿Quién se acuerda cuál es esa canción? ¿Sí se acuerda cuál es esa pieza? Aquí ya Es una de Wagner, ¿no? Es la de Wagner, exactamente. Es la danza de las Valquirias. Y entonces es la pieza que ponen y es la pieza por la que mucha gente reconoce esta película. Porque es la escena donde van en el helicóptero y entonces el capitán, ¿no? Cuando van a la batalla, les dice, vamos a iniciar el terror psicológico, ¿no? La guerra psicológica. Entonces ponen esa y van en los helicópteros tirando bombas y tirando bala y matando vietnamitas, que los llaman los Charlies, ¿no? Les dicen, y con esta música, ¿no? Aparte de lo que implica Wagner, porque Wagner, pues es un músico alemán que durante, o sea, esta música la utilizó el mismo Reich, ¿no? Durante el imperio nazi, y incluso en Israel estuvo prohibida este tipo de música, estuvo prohibida porque hacían alegoría los nazis con esta a todo su trasfondo. Entonces, Francis Ford Coppola la toma un poco como referencia también de esta cuestión del nazismo, y la escena obviamente es loquísima. Y luego, bueno, vemos aquí, ¿no? Un poco la película ya. La película entonces se trata del viaje de un soldado que le dan una misión, que es ir a buscar a un coronel que ha enloquecido, ¿no? Y que se ha perdido en la selva vietnamita. Esa es la película, de eso se trata, ¿no? Este soldado que está ahí, acaba de regresar de una misión, tiene que ir a buscar a un coronel que ya nadie sabe qué es, pero que intuyen ha enloquecido. Entonces, en el viaje vamos a encontrarnos a un personaje, la evolución de este personaje como parte de un estado meramente muy así, que está en la locura porque acaba de regresar de una misión y está en un hotel ahí en Saigón y está enloqueciendo porque no hace nada, no hay actividad, lo que acaba de ver de la guerra lo ha enloquecido también, entonces obviamente está frustrado. Entonces, esta primera escena donde este es el capitán Willard, ¿no? Donde está enloqueciendo, bailando, rompiendo, drogándose y todo, es la primera escena, nos dice qué tipo de personaje vamos a ver. Luego tenemos unas grandes escenas, esta escena, por ejemplo, increíble, por ejemplo, de la guerra, ¿no? Donde hacen esta explosión con napalm, ¿no? Y hacen este bombardeo que hacen, que lo vamos a ver después retratado en algunas fotografías, pero fue una de las escenas más emblemáticas de la película, donde van con el mismo Wagner y tiran las bombas y matan a todo lo que se les conocía como los Charlies, ¿no? Así era el nombre que se les denominaba a los vietnamitas, los Charlies, y los matan. Entonces, esta escena le costó muchísimo, vaya, mucha lana, se llevó casi la mitad de la producción de la película. Pero aquí, vean, ¿cuál es la relación? A ver si alguien le agarra la onda aquí. ¿Cuál es la relación entre esta escena que estamos viendo y cuando le echan canderel a su café? O sea, ¿qué relación puede haber entre echarle canderel a su café o si le echan algún tipo de endulzante, ¿no? Y a esta escena. Ajá, ¿cuál sería? Es muy fácil. Yo no tomo café, ¿No tomas café? Y menos con canderel. Haces bien, haces bien. Pero sin canderel. También Pero sin canderel. Híjole, soy sí, el único aquí. y sin azúcar. Entonces supongo que es... Uh-huh. Las Tiene que ver formas que se producen, ¿no? Las formas que se producen, no, es algo un poquito más complejo. echas a perder algo, ¿no? Que se echó a perder algo, no. Y Dalia, ¿tú ibas a comentar algo? ¿Tiene que ver con el napalm? Exacto, con el napalm. ¿Qué pasa con eso? Sí. Uh-huh. Bueno, pues es como veneno, o sea, los quema a las personas, ¿no? Y supongo que hace una analogía con el canderel, pues, Por ahí va, ¿no? que es muy vean, cruel. que es Bueno. muy cruel echarle candela al café. Ahorita tiro mi cajita que compré ayer, gracias por echármelo a perder, ¿no? No, la relación es esta, vean. Este napalm es gasolina, prácticamente es gasolina tratada para que sea más inflamable. Esto también se le conoció como el agente naranja. Y el agente naranja lo producía
una empresa que después se convirtió en lo que conocimos como Monsanto. Y Monsanto era la que tenía la fórmula de hacer el Canderel, y el Canderel después lo distribuyó Bayer, ¿no? Y Bayer ahora lucha contra el coronavirus. Entonces, obviamente, ahí estaba la relación, ¿no? Las farmacéuticas metidas en la guerra para incrementar la parte del fuego que tenía la gasolina, ¿no? Eso es el napalm, el agente naranja. Entonces, obviamente, la película es una película que toma de pretexto la guerra, pero no es una película sobre la guerra. Ojo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la guerra, por un lado, se está desarrollando. Sí va a ser una crítica, ahorita vamos a ver con qué, pero no es el tema principal. El tema principal es la heroicidad y la locura. Los personajes se van a dividir en dos. Vamos a tener a un héroe que trata de ir a buscar al coronel para ver por qué entró en la locura, pero al mismo tiempo vamos viendo la locura en los dos personajes principales, en este que lo va a buscar y en el otro que ha visto el horror de la guerra, ¿no? Entonces, estos son los dos temas, la heroicidad y en este caso, y la locura. Y un poco la locura la vemos ya representada incluso en esta escena, ¿no? Cuando están conquistando, están haciendo un desembarque a un pueblo y este personaje que es Robert Duvall agarra y comienza a decir que él ama, ¿no? El olor a napalm en las mañanas, ¿no? Y que le encanta y que le gusta este aroma de la muerte, este aroma de quemazón, pero aparte se pone a surfear, están las bombas cayendo y andan surfeando los personajes, ¿no? Y entonces esta parte, esta película, el inicio y hasta este momento, nos deja también uno de los momentos más climáticos, les voy a poner también 20 segundos, de esta canción, espero que la reconozcan, y la película está muy ad hoc y no es casual que esta película la haya puesto, en este caso, Francis Ford Coppola en la película. Entonces, disfruten un poco esta canción. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. Sí, es una belleza, ¿no? Esta canción. Y uno The cuando la Doors. escucha, The Doors, exactamente. Y es un viaje esta canción, dura 12 minutos. Y entonces la pone Francis Ford Coppola, porque finalmente la película pues está hablando del fin, el fin del mundo realmente, del apocalipsis ahora, es el terror de la guerra. Y entonces la película, Los Doors, se llama El Final también. Entonces checa, pero aparte la letra también es muy, está llena de simbolismo esta canción de los Doors, ¿no? Un poco en esa situación de la orfandad en la que queda el personaje, en fin. Entonces, obviamente la pone ahí. Y entonces, en una de las escenas que también nosotros vemos y que es culminante, en este caso es esta, ¿no? Cuando ya el coronel Kurtz, ¿no? Está muriendo y entonces le dice, ¿no? El horror, ¿no? Entonces, pero ¿cómo, en inglés, cómo lo dices en inglés así, padre, Graciela? Tú que lo entonas muy bien, esta parte. Pues, no tanto, pero sí, yo sentí que estaba invadido de horror. Uh-huh, O sea,
Ujú, no podía más con el horror ujú, que había vivido y que había causado. ujú, Y ujú, yo creo que el tono con el que lo decía, the ujú, horror, the ujú. horror, porque aparte es una palabra como muy gutural, ¿no? Muy gutural, Entonces, totalmente. Ujú, apenas si podía respirar y hablar ujú. y le salía así the horror, pero de lo más profundo de su alma. Sí, es un final muy fuerte. Sí, esta. Y obviamente el personaje es Marlon Brando. Es de las últimas películas de Marlon Brando y ya vemos al Marlon Brando ya grande, fuerte, ¿no? Y con esa personalidad abrasadora que tenía y diciendo esta parte, entonces es súper interesante porque sí te remite, dices, una persona tan grande como con una personalidad tan grande, sintiendo y diciendo del horror. Entonces, no cualquiera, no cualquier débil podría entrar ahí. Entonces, de hecho, la película en sí trata del trastorno, de los procesos mentales. Por eso les digo que no es una película de guerra. Es una película que trata sobre estos procesos mentales y morales que produce en personas sometidas a condiciones adversas, ¿no? Entonces, y también cómo cada personaje lo va a asumir. Entonces, esto es lo más interesante, ¿no? Es muy ver el reflejo de los personajes y la personalidad de ellos. Entonces, la película, por eso, es una película que tiene muchísimo simbolismo. Ahora bien, nosotros cuando vemos la película, vamos a encontrarnos diferentes tipos de recursos simbólicos que va a utilizar Francis Ford Coppola para irnos metiendo a la película. Entonces, por ejemplo, una de ellos es los picados y contrapicados. ¿Qué son los picados? Es decir, cuando vemos al personaje desde arriba. Y los contrapicados es cuando lo vemos desde abajo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, las primeras escenas de la película es cuando vemos aquí a este personaje que es el papá de Charlie Sheen, por cierto, que son casi igualitos, son casi gemelos, ¿no? Son igualitos los dos, Charlie Sheen ¿no? Entonces, cuando vemos esta escena, cuando él está ahí en el cuarto y que ya está en lo que siempre lo vemos desde arriba. Siempre todas las escenas lo vemos desde arriba. Y se acuerdan cómo Orson Welles fue el que inauguró, en El Ciudadano Kane, inauguró esa escena. ¿Sí se acuerdan? Por eso se tocan, tienen muchas similitudes. Entonces, verlo desde arriba hacia abajo es como si lo viéramos un tanto sometido, nosotros lo vemos como en una posición de poder, lo vemos él hacia abajo. Pero al final de la película, ¿no? Al final de la película pasa algo diferente. Ahora todas las escenas las vamos a ver en contrapicada, las vamos a ver, en este caso, viéndolo hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya mató a Corns y entonces ya se hace poderoso y entonces lo vemos ahí y entonces vemos las escenas de él ya como el jefe, como el poderoso, ya completamente empoderado. ¿No? Entonces, esa es una de las innovaciones que también aquí de Orson Welles, que va a utilizar en este caso, es Francis Ford Coppola. Ahora, otra cosa que nosotros vemos en la película, no sé si ustedes lo notaron, es que esta película tiene una serie de recursos, por ejemplo, va de los planos generales que vemos así como en este momento, vemos siempre estas escenas grandes, largas, ¿no? Las batallas y todo, y poco a poco se va reduciendo, poco a poco se va reduciendo hasta donde las últimas escenas ya nada más vemos a los personajes. Es decir, pasa de los planos generales, pasa a los planos pequeños, se va haciendo más intimista la película. Y no sé si también les dejó esa sensación a ustedes, esta cuestión de que la película, porque va viajando en el río, más bien nos da una situación de que es una road movie, ¿no? De que estamos viendo una road movie, es decir, que estamos viendo un viaje. Y efectivamente estamos viendo el viaje en el río que están haciendo Charlie Sheen y los que van con Charlie Sheen, ¿no? El Willard, Capitán Willard, ¿no? Con sus otros soldados que van ahí, van buscando en este caso al Kurtz, al Ronald Kurtz, y entonces vamos viendo lo que va sucediendo a través de su búsqueda en el río. Esto es súper interesante, ¿no? Y entonces es otro recurso que utiliza
Francis Ford Coppola, ¿no? Ir metiéndonos en la película. Se lleva 3 horas para meternos en la película, pero finalmente nos mete. Y luego, esta situación de la luz, ¿no? La luz. Entonces, la luz, por ejemplo, Idalia, que es fotógrafa, no sé si la luz para ti sea importante al momento de querer reflejar algo, al momento de que quieres reflejar una situación, algún elemento, algún ambiente, y tienes que poner cierta luz. ¿No te pasa eso, Idalia? Y por supuesto, creo que es fundamental la luz, pues es para empezar la herramienta de trabajo del fotógrafo o cinematógrafo. Pues aquí se ve todo rojo, ¿no? Anaranjado, supongo que también para va un poco como el contexto, ¿no? Del lugar, de la guerra, del napalm, que es naranja, debe decir, ¿no? Yo creí que era Totalmente. blanco, no sé por qué creí que era blanco, pero es Sí, no, naranja. es naranja, es naranja. Es gasolina Entonces, de color naranja. sí, ¿verdad? Entonces, supongo que tiene que ver Con ello. exactamente con toda Exacto. esa atmósfera, ¿no? Exactamente, y Sí. aparte juega mucho que en las escenas cumbre de la película, cuando hablar de ese horror, nosotros ya cuando llegamos a estas últimas palabras de el horror, es cuando ya nos hemos sumergido en el infierno junto con el personaje, es decir, ya lo acompañamos y ya bajamos, en lugar de ir subiendo al río, que pareciera que vamos subiendo al río, en realidad estamos bajando hacia el infierno, ¿no? Nos estamos metiendo hacia el infierno. Y entonces, esto es lo que representa los colores, estos naranja que utiliza mucho, esta similitud de estar dentro del infierno dantesco. Y entonces, obviamente, sí también es súper interesante porque de repente uno termina de ver la película y ve todo en estas tonalidades, ¿no? De repente, no sé si les pasó, después de 3 horas empiezan a ver todo en esa tonalidad. Y yo me acuerdo cuando la fui a ver al cine en una de estas montajes que hicieron en la Cineteca, bueno, yo salí casi drogado después de esa película, porque aparte todo el mundo estaba pachiquísimo ahí en la Cineteca, todo el mundo le estaba poniendo, y entonces después de ver estos colores y todo, yo también salí casi volando con esta, ¿no? Con esa película. Entonces es un poco la parte del infierno. Ahora, también la película maneja este lado, de ir a un viaje al subconsciente. Esto, digamos, es otro asunto de viajar al subconsciente. Y obviamente vamos a encontrarnos, por ejemplo, en esta escena, aquí se las puse, porque es la escena clásica donde él está sometido, está un poco entre las penumbres, ahí está Kurtz viéndolo, ¿no? Ahí lo está viendo junto con los demás niños, y es como si el exterior lo vea a él, ¿no? Él está ya inmerso en sí mismo, o sea, ya no está en la realidad, él está inmerso en su subconsciente, está viéndose a sí mismo. Y entonces, obviamente, este es el viaje de descubrimiento, porque después de que sale de ese cuarto, se cae, ¿no? Se cae totalmente y ve la realidad y se cae. Y entonces, aquí les pongo esto, porque va viajando de lo racional a lo racional, en el sentido de que pasa de lo que que está acuerdo, pasa a la locura, ¿no? Ahorita les comento esta, pasa a la locura. Y entonces, obviamente, al final no estamos tan de acuerdo si en verdad enloqueció o ya recobró la razón, ya no sabemos qué más, ¿no? Gabriela, ¿nos ibas a comentar algo? No. Ah, ¿estás comiendo tus palomitas? Sí, yo come, sí. Ah, ok. Que les dije que trajeran chuchulucos para la sesión ahora, ¿no? Aquí ese asunto. Muy bien. Entonces, ahora, no sabemos al final, es como un poco quijotesco, no sabemos si al final recupera la razón o finalmente la perdió definitivamente, ¿no? Y entonces hay como, se traslapa la locura del Kurtz, del coronel Kurtz, que ya está en la locura, y luego se le pasa a este cuate, ¿no? Y él la continúa. Y luego también hay unas escenas, ¿se acuerdan que hay un tipo que es el surfista? Es el que lo acompaña, que es el único que sobrevive junto a él, ¿no? Que consume mucha droga, LSD y marihuana, y fuma mucho, ¿no? Y hasta trae un perrito por ahí. Entonces, en esta escena, por ejemplo, esta escena la estamos viendo a través de los ojos de él,
del surfista. Y entonces los tonos que nosotros nos encontramos aquí, todos estos tonos entre naranja y amarillo y verde, es un poco lo que como se ve cuando uno le ha puesto al LSD, ¿no? No sé si ustedes alguna vez le hayan entrado a los ácidos, pero no, se ven buenas personas. Ustedes no creo que le hayan entrado alguna vez a los ácidos y cosas así, ¿no? Pero la distorsión de color se forma. A mí me han contado, yo no sé. Y entonces se distorsiona mucho la luz, ¿no? Mucho las imágenes y los colores. Entonces aquí lo que hizo Francis Ford Coppola es poner efectivamente este efecto, el efecto de lo que produce la droga, ¿no? Cómo veían también los soldados a partir de esto. Y entonces eso también es súper interesante. Pero el punto digamos, climático de este filme es esta escena. ¿Por qué? Porque esa es la crítica que le hace a la guerra. Entonces, no sé si ustedes qué les remite, por ejemplo, ver estas escenas. ¿Se acuerdan que en esta escena el personaje llega y empieza a preguntar por quién está al mando? ¿Quién está al mando? ¿Quién está al mando? Y todos le dicen, no hay mando, no hay nadie al mando, ¿no? Entonces es prácticamente la crítica que hace Francis Ford Coppola a la misma guerra, es decir, que en la guerra fue un desastre, fue un caos y por eso se perdió, porque no había mando. Era una anarquía totalmente, ¿no? Y esa anarquía estaba sometida básicamente a la parte del control de la comunicación y de los medios. Y entonces por eso vemos aquí esta parte, esto nos remite a un circo. E incluso la música que está en esa escena parece música de circo, ¿no? Así como tan, 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 y están cayendo las bombas y todo, y está esta música de circo. ¿Por qué? Porque es la crítica, es decir, salud, Gabriel, Gracias. ¿no? Es como esta forma de decir, la guerra no había mando, era un caos en una anarquía y finalmente era un circo, era espectáculo, es algo que se hizo más para el showman, ¿no? Para el show business que como tal. Entonces, esa es la escena de crítica política de Coppola, y en algún momento dado estas escenas tuvo muchos problemas para introducirlas, ¿no? Cuando las pusieron, porque la guerra estaba todavía muy fresca y entonces no querían que pasaran estas escenas, pero finalmente salió, ¿no? Salió esta escena. Ajá, incluso hay una versión donde no está esta escena, ¿no? Donde no la incluyen. Muy bien, entonces, obviamente, aquí también llegamos a otra parte de otro simbolismo que encontramos, la parte de la duplicidad. La duplicidad, en este caso, enmarcado en esta escena, no sé si ustedes, esta es una de las escenas cumbres, culminantes aquí de la escena. Entonces, está con esta chica francesa, ¿no? Está con la chica francesa y ella le dice, ¿no? Aquí, ¿no? Eres dos, ¿no lo ves? ¿No? Una que mata y otra que ama, ¿no? Entonces, ¿en dónde se enmarca esta escena? Bueno, la escena se enmarca en el cuerpo, por ejemplo, en el cuerpo, ella está desnuda, ¿no? Porque representa de alguna manera la naturaleza, él representa obviamente la parte de la guerra, la civilización, pero esta parte de la duplicidad con los velos, no es casual que la mujer esté poniendo los velos, porque le dice, el mundo está lleno de apariencias, ¿no? Y para que veas el mundo real, esto es como muy de la onda platónica, para que veas el mundo real tienes que recorrer el velo y ver la realidad, no verlo a través de las apariencias. Y entonces cuando nosotros vemos el cuerpo de la mujer a través de los velos, lo vemos completamente diferente cuando lo vemos, en este caso, sin los mismos, ¿no? O sea, se nota la diferencia. Entonces es esta duplicidad también que hay en el subconsciente, ¿no? De generar una visión de la realidad cuando necesitamos romper esa visión, esa suspicacia y salir a la realidad como tal y confrontarla, ¿no? Digamos que este es un poco lo que enmarca ahí, que es una de las escenas un poco subestimadas de la película, pero es un poco el núcleo de la misma, ¿no? Y que rompe de alguna manera con la parte del horror al final. Y no es casual que casi ya, con esta escena comienza la parte del final de la película, ¿no? A partir de esta escena. Y que siempre veamos un elemento, algo súper interesante, es que liga esta escena a cuando ellos
vuelven a subir al barco y entonces antes de que los ataquen está la niebla. Entonces está todo lleno de niebla porque representa básicamente las cortinas, estos velos, y después que termina, salen de ello y es cuando se encuentran la realidad ya oscura, ¿no? Abyecta, el horror, ven los cuerpos colgados, ven la muerte y ven todo ello. Esto sería un poco la parte de ahí. Y bueno, esta película dejó dos grandes películas, en este caso como leyenda. Ya pasó la Harley, ¿no? Siempre pasa esta desgracia, ¿no? Bueno, pasa a las 3 de la mañana, imagínense, ¿no? Pasa a las 3 de la mañana, sí. Entonces, la película dejó dos grandes joyas. Una, que es esta de Pelotón. No sé si la vieron, esta película también. Es con Oliver Stone. Es de Oliver Stone y tiene a este hombre que se ganó el Oscar por el mejor actor, en este caso, William Dafoe, ¿no? Que es el actor, que parece el diablo, este personaje, ¿no? Tiene una cara así demoníaca, impresionante. De hecho, le hace del diablo en una película de Wim Wenders, ¿no? Perdón, ahí sale Charlie Sheen, ¿no? Que es el hijo de... Ajá, exactamente. Aquí sale Charlie Sheen, exactamente. Sí. ¿No? Es una de las... sale él y sale este otro personaje que también se volvió súper freak, ¿no? Pero es súper guapo y es, creo, el hombre más sexy del mundo, que es Johnny Depp, ¿no? Aquí sale también, ¿no? Es de las primeras películas donde sale. De hecho, creo que es la primera película donde sale el Johnny Depp. Entonces, obviamente, esta película queda como una versión también de lo que es la guerra. No tiene los mismos alcances porque esta película sí es de guerra, esta sí es una crítica directa a la guerra, y otra que también es fascinante, que es esta de Stanley Kubrick, del Full Metal Jacket, que está dividida en dos, que es la primera parte es el entrenamiento y después es la guerra. Y entonces también esta es otra película que es una joya, es un portento también de la crítica hacia la guerra. Salud, Gabriel. Gracias. Y obviamente la guerra, pues la guerra de Vietnam, pues obviamente fue terrible, y una de las fotos que motivaron que Francis Ford Coppola se animara a hacer el guión y hacer la película fue esta foto, ¿no? Cuando vio esta foto, cuando salió en el New York Times, la vio y entonces dijo, yo tengo que hacer algo sobre esto, ¿no? Tengo que filmar esto, tengo que mostrar este horror, tengo que mostrar lo que está sucediendo ahí, lo que pasó, la pérdida, el show, la empresa bélica, en fin, ¿no? Entonces, esa es como la gran foto que motiva todo este filme, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿a ustedes qué les pareció la película? Los que la vieron, ¿qué les pareció? ¿Qué pueden decir de ella, aparte de todo este rollo que ya me aventé aquí? Que tú sí la viste, ¿no, Graciela? Tú también, Eva, ¿no? Y tú también, Gabriela, ¿no? También la viste. No, yo no la vi. Perdón. ¿No la has visto? Tienes que... La vi hace muchos años cuando salió. Sí. Y ahora que pusiste el link, no me acordé que fuera tan larga. Entonces también por eso, ahorita que ya había empezado el taller, dije, no, yo termino de verla otra vez porque sí, el final pues es bien importante. Sí. Yo no sé hasta qué punto estoy de acuerdo contigo de que el coronel Kurtz y el que lo sustituye, por decir, que se hayan vuelto locos. Yo creo que a lo mejor yo lo vería más bien que al final los dos se vuelven cuerdos. Porque yo creo que el que se quedó loco fue el de la playa, el de la surfeada, el que ese sí me parecía totalmente insane. Pero estos otros dos, no, a mí me parece que el final me gustó porque yo siento que fueron cuerdos. Por fin se dio cuenta, el decir que era un horror era una expresión cuerda, más que de locura. Y además, yo vi mucha esperanza al final porque sacan muchos niños.
Está rodeado de niños y niños y niños, y entiendo de que hubo muchos niños en la guerra que se quedaron Sí. huérfanos, Ajá. pero también fue una esperanza, ¿sí? Fue una esperanza. Yo, de mis viajes planeados en esta existencia, será ir a Vietnam. Tengo muchísimos deseos de visitar Vietnam. Y bueno, pues es que tú comentabas que yo pienso que las guerras en sí son una anarquía, que es parte de lo que muestra ahí, que es una anarquía, cualquier guerra, y que todas son manipuladas por los medios. Porque también hay escenas a donde están grabando y pasan ellos y les dicen, no, 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 así como... Y como último, no me acuerdo, he estado tratando de acordarme quién es este escritor israelita que sacó hace 2 años, una cosa así, este libro importante que se llama algo del animal al hombre. Ajá. Sí, 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 que es, hay, Tiene un nombre sí, rarísimo. algo así como Isaac, algo así, sí, pero sí, 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 Bueno, sí lo él, ubicamos. él no lo he leído, pero me llamó Ujú, mucho la atención que haya hecho un estudio, un ensayo muy importante, así como este otro ensayo que hizo, que muchos lo leímos, un ensayo muy importante acerca de la guerra, ujú, de esta oscuridad que existe dentro del ser humano. ujú, Que no sé hasta qué punto, porque me comentabas acerca de que esta mujer, yo creo que representa varias cosas, entre ellas sí la naturaleza, ujú, pero de alguna manera también el género masculino ujú, representa también la violencia, la guerra. ujú, ujú. Entonces, creo, con esta película, me abrió la curiosidad de leer ese ensayo de este escritor. Yuval Noel se llama. ¿Cómo? Yuval Noel se llama. Ese es. Yuval, ajá, de bestias a dioses se llama él. De bestias Sí. a dioses. Ajá, exactamente. ¿No? Que ganó el premio al mejor libro hace 2 años, ¿no? En Estados Ajá. Unidos, ¿no? Exactamente. Sí, sí, es un poco la analogía al hombre como la parte de la violencia y la mujer como representante de la naturaleza como tal. Y de hecho hay una escena, la escena de cuando están con las chicas de Playboy, con las conejitas estas que se quedan atrapadas ahí, también es brutal esa escena, ¿no? Donde están estas 3 mujeres, cada una asume un rol de la naturaleza, una habla con los pájaros, ¿no? Otra habla con las plantas y otra habla con los muertos, entonces como muy, muy en esta parte de las gracias griegas, ¿no? También, porque aparte son 3, ¿no? También ahí, pero son como las antigracias, ¿no? No son ni la alegría ni la belleza, no, es como todo lo opuesto a ellas, ¿no? Sí, el papel de la mujer aquí también tiene, que nada más salen estas 3 mujeres y es el papel súper importante, ¿no? De ellas. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más que haya visto la película? ¿Algún comentario más sobre la misma? Yo también la vi, Arturo. Fue una película que me gustó mucho. Yo en particular tengo cierta resistencia a ver películas de guerra. Uh-huh. Y bueno, pues después conforme fue transcurriendo la película, fui viendo que efectivamente no es una película de guerra. Sí te deja ver, ¿no? La atrocidad de la guerra, lo que deja como esa influencia psicológica en los hombres. Pues lo que es el absurdo de la guerra, tanto daño que se puede causar por obedecer a intereses muy particulares, ¿no? Como esto que del Playboy y pues sí, o sea, finalmente, o sea, son intereses de dinero, de poder. Y bueno, por otra parte me gustó mucho ese cambio que hace de colores en las escenas, y como la sobreposición de escenas o de fotografías, que a mí lo que me remitiera como a ver como ir a ese subconsciente,
a entender que no lo que ves es lo que es la realidad, ¿no? Sino que eso es la apariencia y que la realidad va más allá. O sea, sí, me gustó muchísimo la película, me conmovió mucho cuando uno de los soldados muere y se empieza a leer la carta que le está escribiendo su mamá a él. Justo. Eso me conmovió muchísimo. Entonces, bueno, yo como mamá me puse así como que sentí mucha empatía, ¿no? O sea, de cuánto habrán sufrido esas familias y esas madres de ver a sus hijos en esa guerra, en ese momento tan absurdo, ¿no? Entonces sí me dejó muy buena impresión la película. Y la música, bueno, ni se diga, ¿no? Ah, la música es Sí. genial, ¿no? Y aparte entra en los momentos Sí. cumbres, Entonces, ¿no? Muy bien. No, sí, definitivamente. Yo sufrí mucho cuando se muere el perrito, el cachorrito ¿no? Que se pierde. Y en la última escena, esa escena yo creo que te ha de haber movido mucho, esa cuando, con la escena de la vaca, ¿no? ¡Guau! Es una escena brutal, ¿no? Sí. Pero es la Sí. analogía del ritual que están haciendo con la vaca y lo que está pasando con Kurtz y Willard, ¿no? En los personajes, ¿no? Es súper interesante. Sí, me movió mucho, pero ¿sabes qué? O sea, como que ahí lo importante es la intención. Es algo simbólico, ¿no? O sea, sí, cómo están matando, ¿no? Al animal, pero sí me movió, pero no en el sentido así de mi parte personal, ¿no? De por qué no como carne. O sea, como que es un poco diferente la intención. Perfecto. Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, los que no hayan visto la película ya la van a ver de otra manera porque van a tener elementos de análisis para estarle buscando, estarle pescando. La van a disfrutar mucho y tomen en cuenta que es una de las 5 mejores películas de la historia, ¿no? O sea, de las 5 más importantes. De hecho, hemos visto casi las 5 que hemos visto han sido en esa lista, ¿no? Muy bien. Y perfecto, muy bien. Bueno, entonces este fue nuestro análisis de esta película. Ahora vamos a continuar con nuestra historia del cine, ¿no? Y entonces estamos ya en nuestra historia del cine, ya vamos en la parte última, ya nos falta en este caso muy poquito y seguimos en este caso del cine mudo Star Wars, vamos con el cine de autor. Entonces, ¿se acuerdan que en la sesión anterior habíamos visto que Hollywood había entrado en crisis y entonces para entrar, ¿por qué? Pues porque había muchos conflictos entre los productores por los costos y todo, la Segunda Guerra Mundial, la televisión, el radio, es decir, tenía mucha competencia el cine. Y se acuerdan que lo que hizo el cine fue sacar estas grandes producciones como Cleopatra, Ben-Hur, las películas de Cristo y todas estas películas, y también las películas estas de monstruos gigantes que estaban con la cuestión de la Guerra Fría, que era un simbolismo de la lucha entre el sistema soviético y el sistema norteamericano. O sea que los monstruos no eran monstruos porque sí, ¿no? Representaban estos símbolos, este miedo de los norteamericanos a ser invadidos. Entonces, el cine de autor le va a dar a los directores, en este caso pie, para que ellos tengan libertad de poder hacer lo que les venga en gana, ¿no? Y entonces, de estos van a salir unos grandes directores, por ejemplo, ¿no? Que esta es una corriente italiana que se va a llamar el neorrealismo, ¿no? Y este es el primer director que vamos a tener, a Roberto Rossellini, que es el padre de Isabella Rossellini, la actriz está hermosísima, ¿no? Entonces, esta película que se llama Roma, Ciudad Abierta, es un símbolo, digamos, es el Ciudadano Kane de los norteamericanos, es la película, ¿cuál ustedes consideran que es la película mexicana más importante aquí para nosotros? Y no me digan que Las Vacaciones de Terror de Pedrito Fernández o La Risa en Vacaciones, esas no valen, ¿no? ¿Cuál sería la más importante para ustedes? Los Olvidados. Los Olvidados, Los Olvidados. aunque no está considerada como cine mexicano. Esa. Ahorita la vamos a ver, pero no está considerada como cine, por el director, porque es español y aparte porque venía dentro de esta corriente realista, surrealista, un poco ahí, ¿no? Entonces, y porque tiene producción española, no tiene producción mexicana.
por eso, ¿no? ¿Qué otra? ¿Qué otra película? Piénsela. ¿Cuál? Entonces Sí, la por ahí película, con- bueno, también fue por Buñuel la película esta, donde en el Año Nuevo se meten en una casa y entonces la cabra pasa. Es lo mismo, o sea, tampoco es considerada importante. No, exactamente. Sí es importante, pero no tiene, cuenta de dónde viene el dinero. De dónde viene el dinero, ahí es de donde cuenta la nacionalidad, ¿no? En este caso. Ajá, ok. Entonces, sí, por eso las películas de Iñárritu, la que ganó el Oscar, o la de esta de la, ¿cómo se llama? La forma del agua de Guillermo del Toro, no son consideradas películas mexicanas, son películas, en este caso, del blockbuster norteamericano, con director, en este caso, solamente mexicano, ¿no? Entonces, es de dónde viene la lana, lo que le dan a la nacionalidad. Entonces, esta película de Roberto Rossellini, Roma, Ciudad Abierta, que por cierto está en la Cineteca ahorita, ¿no? Está ahorita, si le quieren echar un ojo. Es una película que habla acerca de lo que pasa. Imagínense en esa situación, ¿qué es lo que pasó con los italianos después de perder la Segunda Guerra Mundial? Y después de ser fascistas y colaboracionistas, ¿qué es lo que pasó con estas generaciones, esta generación de jóvenes, ¿no? Con la generación de adultos que eran fascistas. Entonces la película habla sobre ese choque entre estas dos generaciones, ¿no? Que todavía lo vemos, por ejemplo, en Alemania con la caída del muro, cayó el muro físico, pero el muro ideológico sigue muy presente, ¿no? Esos sentimientos entre pobres y ricos, entre alemanes ricos y alemanes pobres, sigue muy en pique, y todavía las viejas generaciones de nazis que hay por ahí ocultos, todavía andan por ahí, entonces todavía hay un gran pique, ¿no? Entonces, esta película de Roberto Rossellini es como el símbolo del cine de autor y sobre todo de este cine italiano tan interesante, ¿no? Porque Italia nos va a dar también a este otro director, que es, en este caso, Fellini, ¿no? Y entonces, esta película de la Dolce Vita con esta Anita Ekberg, que en este momento era un portento de mujer, era como el ícono. Y si las chavas de ahora vieran el cuerpo que tenía Anita Ekberg, ¿no? Bueno, dirían que está gorda o que está así, entonces, ¿no? Y porque era como bueno, tenía un cuerpo increíblemente, es que ya no sé, ya me metí en problemas, ya no sé cómo. No, bueno, estaba muy bien, ¿no? Es que ahora con todo lo políticamente Cuerpos exuberantes, ¿Cómo? Perdón. exuberantes con muchas curvas. O sea. Exuberante con muchas curvas, exactamente, ¿no? Entonces, esta escena donde están en la fuente y vean, Federico Fellini era súper guapo. No, este es Marcello Mastroianni, perdón. Entonces, Fellini obviamente también hizo otras películas como Ocho y Medio, ¿no? Y hizo algunas películas con Sofía Loren, con esta otra mujer italiana, ¿cómo se llama? No, Sofía Loren. La otra también súper guapa. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Mónica Bellucci. No, Mónica, no, ella es ya más contemporánea. No, una más o menos como de los 50, 60. ¿No se acuerdan de esta mujer también así súper exuberante? Creo que sí es Sofía Loren, ¿no? Sofía Loren. No, otra. Ahorita me acuerdo cómo se llama. Raquel Welch, no, ¿verdad? Raquel Welch. Ah. Ajá, exactamente. Muy bien, y sus últimas películas fueron con ella. Muy bien, entonces esta Fellini, pues obviamente esta es un clásico de clásicos y una película que debe de estar también, que todo el mundo debe de ver, La Dolce Vita, ¿no? Perdón, ¿quién es Sodoma y Gomorra? Esa es de Pasolini. No, Pierpaolo Pasolini. Okay. No, y le iba a poner ahorita aquí, ya no me dio tiempo, pero es una película brutal esa. Peliculón. Sí, es un peliculón esta de Sodoma y Gomorra de Pierpaolo Pasolini, ¿no? Y también es italiano. Y él es un poco revolucionario de esta misma, él es neorrealista, ¿no? También, y es impresionante. Y estuvo muy censurado en algunos países. Aquí en México llegó como hasta los 80, mediados de los 80 lo permitieron ver, ¿no? Antes no se permitía, era como muy escandaloso, ¿no? Lo
lo que hace así, ¿no? Y otro de los autores también básicos, y uno de los más importantes, es este, ¿no? Visconti. Y entonces, esta triada de directores, en este caso italianos, son los que sacan la importancia del cine de autor, es decir, producir con pocos recursos, pero producir cine sin tanto efecto, sin tantas cosas, pero donde ahí lo que importa es, por un lado, la historia y por otro lado, la actuación, ¿no? Y no importa tanto la producción y todo ese asunto, son producciones muy sencillas, son casi caseras, ¿no? Las producciones. Entonces, esta película, La caída de los dioses, también es un clásico de este Luciano Visconti, y obviamente esta película pasa sobre todo lo que sucedió antes de que llegaran los nazis, cómo la clase media alemana tuvo que ir para sobrevivir adaptándose a lo que decían los nazis, ¿no? Es muy interesante ver este paso de esta sociedad, ¿no? Cómo se va dejando de ser burguesa para volverse, en este caso, fascista, ¿no? Muy súper interesante. Entonces, si la pueden ver, échenle un ojo. Y luego tenemos ahora tenemos un francés, que ya ven que siempre ahorita hay el ciclo de cine francés y todo ese asunto, y durante muchos años a mí me pasaba que el cine francés realmente me dejaba dormido, ¿no? O sea, realmente iba al cine francés a dormirme, ¿no? Ahí a las... Está muy lento. Sí, sí, porque Nadie tiene... hablaba. Claro, es que esa es la escuela, y el cine francés tiene una característica, nunca acaba, no tiene fin. Es decir, las películas no acaban. O sea, hay un principio, nos ubicamos en una parte de la historia, pero las películas francesas, esa es su gran aportación, que no tiene fin, ¿no? O sea, el director dice, aquí están desayunando y ahí acaba la película. Ya, se acabó. Y uno sale con esa sensación. Y luego, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién fue el asesino? ¿Qué? Nada, ¿no? Es los finales abiertos, ¿no? Son los amos de los finales abiertos, los franceses en este caso. Hay una película que sale esta Binoche, esta Juliette Binoche, que hace de Camille Claudet, esta amante ¿cómo se llama este escultor? Se me fue el nombre. El escultor francés muy famoso, que tiene El Pensador. ¿Cómo se llama? ¿Sí se acuerda? ¿Rodin? De Rodin, ajá, de Rodin. Ajá, Rodin. Entonces hay una escena en esa película que dura 20 minutos donde estamos viendo hervir un huevo, ¿no? 20 minutos viendo hervir un huevo. Entonces, desde que lo pone ahí y vemos cómo se calienta el agua y está el huevo así y todo, y ya, y luego llegan y lo sacan. 20 minutos, chútense eso, así es el cine francés, ¿no? Pero bueno, no todo es así. Entonces, Jean-Luc Godard es un referente del cine francés, y esta es como su obra maestra, esta de Pierrot el Loco, y obviamente es una novela que es un tanto de humor negro, tiene mucho sarcasmo, uno piensa que es una película de amor, al final uno se da cuenta que no es una película de amor, sino que es bastante sarcástica, ¿no? Y entonces finalmente se inaugura este cine francés y empieza a tener mucho éxito. Y luego tenemos al sueco loco, ¿no? Que así le decían. A Bergman. Este rescata otra vez, ¿no? Este género que es el cahiers du cinéma, que vendría siendo una especie como de el cine específico, el cine de culto. Y entonces aquí en esta película todo el mundo la debe de ver, se llama El Séptimo Sello. Es una película súper extraña, muy lenta, donde vemos a la muerte jugando ajedrez con un cruzado medieval, ¿no? Y entonces la muerte, imagínense, jugando la vida de este hombre con el cruzado alma. Entonces la película no tiene mucho movimiento, son como diálogos, ¿no? Diálogos filosóficos. Entonces de repente vemos cómo se inaugura el personaje de la muerte, se lleva todo, ¿no? Todos los créditos, porque nos hace unas gesticulaciones, la cara, los movimientos,
personaje oscuro, ¿no? Ahí un poco, y entonces el cruzado le hace trampa, y bueno, es una película fascinante. No, no es nada lenta, es una película también tiene movimiento, también la música es muy, muy, muy importante, ¿no? Muy bien, entonces, ahora sí, vamos con esta, ¿no? La de Los Olvidados, de Luis Buñuel. No está considerada como una película mexicana por la producción, sin embargo, la mayoría de los actores, bueno, sí son mexicanos, ¿no? En este caso, este chico, Luis Cobos, que es el Jaibo, en este caso, fue súper interesante porque él hizo después muchas películas con Arturo Rems, ese asunto. Pero aquí es una película donde por primera vez vemos ese México que contrastaba mucho del México que se novelaba, de ese México como surrealista, del campirano, ese México del héroe. No, por primera vez vemos el México urbano, pero el México urbano con la crueldad, ¿no? Que tiene, ¿no? Con la pobreza, con la ambición, con un poco la parte del poder también, ¿no? Entonces, esta película fue súper nominada y tuvo muchísimos premios, pero la mayoría de los premios pues, se los llevó, en este caso, Buñuel, ¿no? Y sí, se considera, muchos la ponen como película mexicana, pero no la es. Otra película que sale en esta época de cine de autor, y seguramente la han visto, o seguramente sus hijos la habrán alguna vez influenciado de esta, es esta, ¿no? La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, ¿no? Y entonces esta película es básicamente la película que ahora muchos directores, como este que hizo Transporting Danny Boy, la tienen como referencia. Es una película que marca por primera vez esta cuestión de la ultraviolencia, esta pandilla que se llaman los Boyocs, ¿no? Ahí, aquí en México, no sé si ustedes se acuerdan, están bastante chavos todos ustedes, pero ¿se acuerdan que existió una banda que se llamaba Los Panchitos en los 80? ¿Oh? Sí. Si reconocen quién eran los Panchitos, es que ya valimos, ¿no? Tacubaya, ¿no? Tacubaya, por allá. Yo confundo ambas, no sé cuál es. No, Tacubaya. Tacubaya. ¿No? Y que estabas en la fiesta, estabas en un concierto y decían, ahí vienen los Panchitos. Todos salían corriendo, ¿no? Porque llegaban así como estos, con palos. Entonces fue la época de las pandillas, en este caso. Y entonces esta película de Stanley Kubrick es una película que también le costó mucho trabajo sacar, que está basada en un libro de Anthony Burgess, que también se llama La Naranja Mecánica, y de hecho se va a convertir como en la cinta. En su momento fue la película más polémica, porque trata sobre la ultraviolencia de este tipo que le gusta Beethoven, ¿no? Que ama Beethoven, ¿no? Pero también le gustan las drogas, pero también le gusta la violencia extrema, ¿no? Y hace una crítica muy fuerte a esta corriente psicologista que es el conductismo, ¿no? De cómo tratan de salvarlo a través del conductismo y bueno, es una locura, ¿no? En este caso. Y entonces, bueno, esta película pues es un clásico de clásicos y yo me acuerdo que cuando la iba a ver al Che Guevara ahí en la Facultad de Filosofía y Letras en los 80, bueno, se hacían la batalla campal, ¿no? O sea, tenías que llegar con tu palo, ¿no? Realmente, porque la película, hay un momento donde está la música ahí, esta de Rossini, ¿no? Y entonces todo el mundo, era tradición que se empezaban a aventar palos, ¿no? Y lo que trajera uno. Entonces uno se escondía y andaba ahí. Es la película, esta de Rossini es la que nosotros conocemos como ¿cómo se llama? El jinete solitario, ¿cómo se llama? Sí, es una abertura. Es la abertura, ¿no? Es una abertura. El llanero solitario. Esa de tanto, ¿no? Que nosotros conocemos. La abertura de Guillermo Tell se llama. Guillermo Tell. Exactamente. Y entonces, imagínense la emoción y la adrenalina que nos daba ir a ver esta película ahí en Filosofía. Ver este asunto, ¿no? Muy bien. Y ya casi para terminar, un autor de culto también que después va a inspirar a todo lo que es esta cuestión del cómic, de estas películas, hay un estudio muy famoso de... ¿alguien me recuerda del viaje? ¿El Gibi?
No, del viaje de Shishiro, así se Es llama. el estudio Ghibli, El ¿no? viaje de Shishiro. Exactamente, ese. De los, Exactamente, está de inspirado los animes, ¿no? de los animes, exactamente. Entonces está Ajá, inspirado en los las animes. películas de Akira Kurosawa, ¿no? Que él hace, es una película más famosa, ¿no? Rashomon, sobre este viaje del samurái. Es Shakespeare, pero en Japón, ¿no? Son todas las historias de shakespearianas, tiene toda la estructura shakespeariana, pero obviamente llevadas a la estructura japonesa. Entonces, obviamente es súper interesante porque Akira Kurosawa hasta la fecha sigue siendo un referente del cine japonés, ¿no? Y es el último gran, digamos, director de culto. También está Herzog, también está Pierpaolo Pasolini, que nos decía Gabriela, ¿no? Y tendremos por ahí alguno que otro, que lo vamos a ver en la otra sesión, pero ya en el resurgimiento de Hollywood, ¿no? Ya cuando resurge Hollywood de las cenizas y muy curioso porque la mayoría de estos directores y la mayoría de estos actores que trabajaron con ellos terminaron trabajando en Hollywood, en estas grandes producciones después, ¿no? Que va a venir con el resurgimiento y qué es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿no? Muy bien, Oye, entonces, Arturo, dime. a lo mejor ya lo vieron en otras sesiones, pero ¿cómo se... o sea, tú ahorita hiciste como una diferenciación entre Hollywood y después el cine de autor. ¿Cómo o sea, cómo fue esa como transición de salir de Hollywood? ¿Solo es porque no se hacían las producciones en los estudios Hollywood? Ya entonces se habla de cine de autor. Exactamente, porque Hollywood entró en crisis porque los mismos directores y los mismos actores querían mejores condiciones de trabajo y los empresarios pues no se los daban. Entonces pararon los estudios, pero aparte también tenían la televisión como competencia muy fuerte y entonces se tuvieron que revolucionar. Muchos actores se fueron a la televisión. Entonces no sé si vieron esta película de Érase una vez en Hollywood, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, pone un poco ahí de ese asunto de cómo los actores que estaban primero estuvieron en Hollywood, luego se fueron a la televisión y luego regresaron a Hollywood cuando renace, ¿no? Cuando ya se ponen de acuerdo. Entonces, los directores consiguen financiamiento por otro lado, no consiguen el financiamiento de Universal Studios o 20th Century Fox, no, lo consiguen de otros empresarios y es cuando filman ellos sus propias producciones. Por eso se le llama cine de autor a porque no lo respalda un estudio, ¿no? Lo respaldan ellos mismos. Y después ya Hollywood, vamos a ver cómo resurge en los 80 y empiezan las megaproducciones. Ahí es cuando viene Spielberg, Scorsese, Woody Allen, todos estos directores, ¿no? Con el resurgimiento del cine. Y ya saben que aquí en el Google Classroom, ahí siempre les pongo la película, ahí usualmente les pongo el link de la... Yo no encontré la de Wim Wenders. ¿La de Wim Wenders no la encontraste? ¿Ah, no está? Bueno, no sé, pero... Ya la tengo aquí en el link. Entonces, de hecho, va a ser con la película que vamos a cerrar. La de Wim Wenders, la de El cielo sobre Berlín, en este caso, ¿no? Se llama. No, pero se supone que no vamos a hablar sobre las salas del deseo. Las salas del deseo, perdón, las salas del deseo. Ok. Esa va a ser nuestra última película con la que vamos a cerrar. Y la próxima película que vamos a ver es un clásico de clásicos. Ay, sí. ¿No? También, Taxi Driver. ¿No? Y esa película, véanla con cuidado, no es una película fácil, es una película muy contemporánea, muy, muy contemporánea y que va a influenciar a muchas películas que están ahorita de moda, ¿no? Y va a ser un referente del cine muy contemporáneo, Tarantino y todos estos, ¿no? Se van a basar en este. Entonces, échenle un ojo a Taxi Driver. Si no la encuentran, yo se las pongo en el Google Classroom o se las mando por el WhatsApp, ¿no? Les mando el enlace ahí para que la vean. Y pues nos vemos la próxima semana, sí, nos vemos como estos personajes viendo el cine, ¿no?
Bueno, Muy bien. pues muchas gracias. A ustedes. Gracias. Pues Gracias a muchas todos. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas- La Gracias, próxima hasta luego. semana, martes. Gracias. Un Bye. abrazo. Hasta luego, Bye. buenas noches. Hasta luego. Bye. Gracias, Arturo. A ti, gracias. Gracias, Arturo. No, gracias a ti, Dalia.